Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, programa número 4. Y luego podremos dar por concluida la tarde. Siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que grabamos 4 programas en sucesión, y lo hago porque no quiero que la gente piense que solo tengo una camisa y estamos aquí toda una tarde. Y eso significa que este es un mes completo de programas, ¿sabes? Así que puedo imaginar que alguien en California debe pensar, bueno, él usó esa camisa la semana pasada, la usó la semana anterior. Pero nos gustaría que supieras que solo grabamos 4 programas, y todo eso es por varias razones en cuanto al presupuesto, los viajes y todo lo demás. Simplemente lo hace mucho más conveniente que los hagamos todos de una vez. Pero de todos modos, siempre nos gusta hacer que la gente esté al tanto de que todos los programas están disponibles en cinta de video. Lo hacemos de la manera más nominal posible. Ponemos 6 horas en una cinta y podemos enviarlas por $25 o $30. No lo sé, supongo que subieron cuando subió el costo del correo. Pero de todos modos, por la cantidad de contenido, creemos que somos bastante razonables. Y luego, casi todas las cintas han sido transcritas. Estamos poniéndonos al día. Las cintas han sido transcritas en forma de folleto y a mucha gente le encantan los libros, mejor incluso que las cintas. ¿Pueden? Como una chica que escribió desde Minneapolis, él dijo, puedo sacarlo al patio y leerlo, o puedo llevarlo en el coche. Así que cada quien a lo suyo. Solo queremos que sepas que están disponibles y que a la gente también le están gustando las versiones impresas. Muy bien, ahora entonces me gustaría llevarte de vuelta aquí al estudio en Hechos, capítulo 8. Vamos a continuar justo donde lo dejamos. Estamos tomando esto casi verso por verso. Y nos quedamos en el verso 11, donde se nos presentó a Simón, el hechicero que había estado embrujando a los samaritanos con sus hechicerías. ¿Recuerda? Usando poder satánico, no. El poder de Dios. Y ahora el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ahora recuerda que él ha estado usando el poder milagroso de Dios. Así que cuando creyeron a Felipe, predicando las cosas concernientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo, ahora veo que al pasar por aquí, y sé que probablemente hay algunas personas que simplemente se arrancan el cabello en desacuerdo. Pero mira, mientras paso por aquí y leo estas cosas, tengo que preguntarme, ¿dice Felipe algo sobre su muerte, sepultura y resurrección? ¿Alguno de estos ha dicho algo sobre su muerte, sepultura y resurrección, que es el núcleo de nuestro evangelio? Nuestro evangelio es que tenemos que creer que Cristo murió por mi pecado, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Felipe no menciona eso. ¿Pero qué están predicando? Que Él era el Mesías, Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. ¿Está bien? Y fueron bautizados, por supuesto, mi tierra. ¿Con qué empezó Juan el Bautista? ¿Listo? El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntete. Que sé bautizado. Ese era el mensaje judío, ¿ves? Estaba ligado a eso. Y yo sería el último en decir que puedes separarlo allá atrás. Ahora, hoy, sostengo que el bautismo no tiene parte en la salvación. Tiene que ser la obra terminada de la cruz, más nada. De lo contrario, le estamos diciendo a Dios, no lo terminaste del todo. Tengo que hacerlo con mi bautismo. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí es donde cada vez que alguien me pregunta, bueno, ¿cuál es tu postura sobre el bautismo? Dije que solo tengo una postura sobre el bautismo. Nunca lo hagas parte de tu salvación, porque entonces le estás diciendo a Dios que no lo terminó del todo. Tienes que aportar tu pequeño granito de arena y no lo hacemos. Descansamos totalmente sobre lo que Cristo logró en nuestro nombre. Pero aquí
ese no es el mensaje. Todavía, aquí hay otra revelación que no ha sido revelada. Y así predicó a Jesucristo, y naturalmente fueron bautizados hombres y mujeres. Entonces, Simón, ahora esto se pone interesante. Entonces, Simón también creyó. Y cuando fue bautizado, mira, él hizo todo el proceso, ¿no? Él profesó creer, evidentemente se arrepintió y los bautizaron. Él continuó con Felipe y se maravillaba, contemplando los milagros y las señales que se hacían. Oh, chico, ¿en qué se está especializando? Señales, milagros. ¿En qué está haciendo su especialidad secundaria? ¿La persona de Cristo? Mira, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras prioridades tienen que basarse en las Escrituras. Pero ves, el viejo Simón, como eso había sido su oficio, eso era justo lo que le gustaba, tener señales y milagros, y él simplemente se subió a ese carro y dice, ¡hurra! Esto, lo mío. Pero, ¿era Simón un verdadero creyente? No, no. Simón no es un verdadero creyente, es un falso. Es un falso. Está bien, sigue leyendo. Verso 14. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerda, esos serían Pedro y los 11. Porque este Felipe, no creo que fuera el Felipe de los 12, este era uno de los 7, si entiendo las escrituras correctamente. Así que los 12 en Jerusalén oyen que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Envían a Pedro y Juan. Ahora, creo que Santiago ya está muerto. Y por eso no está en medio, porque por lo general eran Pedro, Santiago y Juan, ¿sabes? Pero ahora tenemos a Pedro y Juan. Bajan a Samaria por lo que está pasando. Verso 15. Hablando de Pedro y Juan, ahora leamos con atención. Quienes, cuando llegaron, oraron por ellos, es decir, los creyentes samaritanos, para que pudieran recibir el Espíritu Santo. Verso 16. Porque hasta ahora, a pesar de todo el éxito de Felipe en predicar, hasta ahora, él, el Espíritu Santo, no había caído sobre ¿cuántos? Ninguno de ellos. Solo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿por qué no reciben el Espíritu Santo? Bueno, verás, Dios tiene sus razones. Verso 17, y luego iremos a revisar una referencia. Entonces ellos, es decir, Pedro y Juan, les impusieron las manos a los creyentes samaritanos y recibieron el Espíritu Santo. Increíble, ¿no? ¿Por qué Dios retuvo el Espíritu Santo de estos creyentes samaritanos bautizados hasta que Pedro y Juan subieron o bajaron? Bueno, regresa conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Y aquí tenemos el relato de Jesús y la mujer en el pozo, ¿verdad? Todos conocen la historia. Oh, ni siquiera sé por dónde empezar. No me gusta simplemente saltar a un versículo. Me gusta captar todo el flujo si es posible, pero probablemente el tiempo no lo permitirá. Pero bajemos al verso 15. Ahora, esto es Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Verso 17 de Juan 4. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. Suena familiar, ¿verdad? En eso dices verdaderamente. La mujer le dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora, mira el verso 20. La mujer samaritana está hablando y dice, nuestros padres adoraron en esta montaña y tú dices,
siendo judío de Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar para adorar. Ahora de nuevo, tienes que retroceder hasta la historia de Israel. ¿Recuerdas cuando el reino se dividió bajo Jeroboam y Jeroboam? El templo, por supuesto, estaba en el reino del sur, Judá, y continuó como de costumbre. Entonces, ¿qué establecieron los israelitas del reino del norte? Un culto en un templo secundario, ya ves, en el monte Gerizim. Y así tenían su propio falso. Por así decirlo, la presencia de Dios no estaba en eso. Era solo otra religión hecha por el hombre, pero aquí es donde tenían la sede de su religión. Y no reconocieron que Dios estaba tratando con Israel a través del templo en Jerusalén. Ahora tengo que hacer otro punto a medida que avanzamos. A lo largo de la historia religiosa de Israel, Jerusalén es la sede de la operación de Dios. ¿No es así? Para la iglesia del Nuevo Testamento, no. Hay una sede terrenal de la iglesia. Esa es la gran diferencia. ¿Ves? La iglesia hoy no tiene su sede en la tierra, sino donde? En el cielo. Y aunque Antioquía fue más o menos la fuente de donde el evangelio salió hacia los gentiles desde la congregación de Antioquía, sin embargo, las Escrituras nunca colocan a Antioquía como la sede de la iglesia del Nuevo Testamento, ni tampoco a Jerusalén. No hay sede de la iglesia del Nuevo Testamento, pero bajo el judaísmo, Jerusalén debía entenderse como el lugar donde Dios trataba con su pueblo. Pero los samaritanos dijeron, ¿cuál es la diferencia ahora con ese tipo de mentalidad histórica? ¿Qué tenía que mostrar Dios a los creyentes samaritanos que Jerusalén era? La sede de Dios tratando con la nación de Israel. Y así, aunque estos samaritanos creyentes fueron ciertamente salvados por la predicación de Felipe, no recibieron la cobertura completa del pastel hasta que los representantes de Jerusalén, Pedro y Juan, vengan y manifiesten su divina, como lo diría, oficina. Y al imponerles las manos, recibieron el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué les dijo eso a los samaritanos? Jerusalén, donde tenemos que adorar. No, samaritanos. Y creo que eso es todo lo que podemos sacar de eso. Está bien, pero eso es suficiente. Hechos, capítulo 8 de nuevo. Así que ahora el viejo Simón está viendo todo esto y es un curioso versículo 18. Así que cuando Simón vio que a través de la imposición de manos de los apóstoles, es decir, de Pedro y Juan, se daba el Espíritu Santo. Ahora, bajo esta economía, recuerda, cuando el Espíritu Santo descendió, hubo evidencia de ello, evidencia visible. Chico les ofreció ¿qué? Dinero. ¿No te muestra eso dónde está su corazón? Ha estado acumulando riqueza durante años haciéndolo milagroso, pero ahora ve algo que es incluso mejor que lo que había podido hacer. Quiero decir, esto es mejor. Tenía más poder, tenía más impacto. Y así Simón dice, oye, quiero comprarme en esto. Quiero ser un socio limitado. Y eso es exactamente lo que tenía en mente. Él, el dinero que podía ganar. Está bien. Ahora, aquí es donde tienes todo el derecho del mundo a discernir la condición espiritual. Este hombre, Simón, como un verdadero creyente, haría una afirmación así de ninguna manera, de ninguna manera, pero no lo es. Oh, hizo una profesión, pero era tan vacía como un balde. No tenía absolutamente nada que cambiara la vida, incluso eso por el bautismo. Eso, ¿te suena familiar? Vaya, tenemos millones que lo están haciendo todo el tiempo. Pasaron por todo el proceso, se bautizan, se unen a la iglesia y están tan perdidos como un perro. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio de corazón. ¿Ves? Está bien, Simón es un buen ejemplo. Y así dijo, déjame tener esto, lo compraré. Versículo 19, dame también este poder para que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oh, espera un momento.
¿Estaba Simón preocupado por el aspecto espiritual del Espíritu Santo? De ninguna manera. Pero lo único que podía ver era la recompensa monetaria. ¿Ves? Versículo 20. Ahora Pedro lo vio como yo lo veo, y estoy seguro de que tú también lo ves. Pedro vio a través de Simón, y Pedro dijo en el versículo 20, tu dinero perezca contigo. ¿Qué significa eso? Oye, ambos están yendo al traste, no solo el dinero, sino que Simón también, ¿ves? Porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero y simplemente no funcionará. No tienes parte ni suerte en este asunto. Ahora, ¿ves lo que dice eso? A pesar de que dice aquí en el versículo 12 que él creyó, Pedro nos lleva a la verdad del asunto. No era una creencia real, era un falso. Él estaba en esto solo por lo que podía ganar materialmente. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está bien ante los ojos de Dios. Déjame tomarme un momento. Regresa conmigo a Romanos 10. Tuvimos una buena clase anoche. Toda la hora fue en Romanos 10. Y salí de esa clase sabiendo que realmente los corazones fueron tocados por el Evangelio. Y aquí está. Esto es lo que me hace pensar en ello. Romanos 10, 9 y 10. Esos son versículos que creo que cada siervo de Dios usa cuando estás tratando con alguien sobre la salvación. Versículo 9, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees, ¿dónde? En tu corazón, no solo en la cabeza, pero si crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Ahora, ¿qué implica eso? Él murió. Mira, ese es el Evangelio. Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Si crees eso con todo tu corazón, serás salvo. No si, tal vez, o espero que sí, pero cuando creemos, Dios lo prometió como un hecho, serás salvo. Esa es una promesa. ¿Y qué espera Dios que hagamos con las promesas? Descansa en ellos. Descansa en ellos. No dudes de ellas. No es de extrañar, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir, pero Dios, esto es lo que me dijiste, y yo lo creo, y ese es un lugar donde podemos hacer que Dios rinda cuentas, si puedo decirlo de esa manera. Porque Él lo dijo, podemos creerlo. Pero ahora mira el siguiente versículo. Porque con el corazón, mira, no con la cabeza, no con la mente, sino con el corazón, el hombre cree para justicia. Ahora, ves muchas cosas que todos piensan que deberían estar ahí y no están. Pablo ni siquiera alude aquí a algunas de las cosas que estamos viendo en los primeros hechos. Pero todo lo que dice es que si creemos con todo nuestro corazón que Dios en Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es una promesa, pero tiene que estar en el corazón. Está bien. Ahora regresemos a los hechos. Mira, Simón no lo entendió en el corazón. Simón solo vio en lo físico y en lo material qué se iba a ganar. Y él dice, oye, yo quiero eso. Eso no es el corazón. Está bien, sigue leyendo. Versículo 22. Pedro le dice entonces a Simón, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ora a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero no tenemos nada en las Escrituras que nos dé la más mínima pista de que Simón alguna vez cambió de opinión. De hecho, hemos leído un libro recientemente donde Simón probablemente fue el promotor de lo que más tarde se llamó gnosticismo. Y eso fue un total engaño.
del cristianismo. De hecho, él fue de Samaria, según algunos de los hallazgos arqueológicos e históricos y demás, y en realidad se convirtió en el enemigo, el Evangelio. Y puedo creer eso porque él es un individuo dotado satánicamente. Y así Pedro dice, percibo, versículo 23, que estás en la hiel de amargura y en el lazo, iniquidad. ¿Es esa la descripción de un creyente? De alguna manera. Porque mira, eso es lo que la salvación rompe, es la atadura de iniquidad. La salvación rompe esas cadenas de Satanás. La salvación libera. Sabes, a menudo tengo que decirles a mis clases durante la semana, sabes, en los años 60, en el movimiento hippie, ellos pensaban que eran libres, ¿no? Ellos pensaban que su estilo de vida había roto todos los límites. El comportamiento social, podían hacer lo que quisieran. Oye, esas personas no eran libres, estaban en las mismas ataduras de Satanás mismo, estaban atados. Pero ves, el creyente realmente liberado. Y todas esas cadenas son rotas por el mismo poder de Dios cuando creemos, pero el pobre Simón no podía creer, todo lo que podía ver era lo material. Está bien, sigamos leyendo. Quedan unos minutos. Versículo 24, entonces Simón respondió y dijo, ora al Señor por mí, por favor, si puedes. ¿Eso funciona? Sabes, la salvación tiene que ser de nuevo. Vamos a Romanos 10. Tengo un par de minutos de sobra. Romanos 10. Sabes, a lo largo de los años, siempre he sentido que Dios me ha dado la mayor parte de mi enseñanza para el beneficio de los creyentes, pero eso no significa que no lo reconozcamos. Hay muchas personas perdidas con las que interactuamos y hemos visto a muchas personas venir a conocer al Señor, pero sé que no expreso mucho de enfoque evangelístico en mi enseñanza y sería el primero en admitirlo, y eso podría ser un fracaso de mi parte. Pero aquí está en Romanos 10 que todo aquel, ves, versículo 11. Sigamos adelante. Estuvimos justo en el versículo 10 hace un momento, donde dice que con el corazón el hombre cree. Y luego en el versículo 11, porque la Escritura dice, mira, nadie, más que la palabra, que todo aquel que cree en él, no será avergonzado. Y luego él introduce esto, por supuesto, que metió a Pablo en problemas con los judíos, que no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor sobre todos es rico para con todos. Todo, no de manera general, sino a los que claman a Él. Y luego llegas a ese gran versículo 13, y siempre me acuerdo de una señora en Minnesota hace años. Eso, cuando la llevamos a través de todos estos versículos y llegamos al versículo 13, entre lágrimas, ella dijo, nunca había visto este versículo antes. Y ella afirmaba haber sido maestra de escuela dominical durante años. Pero mira, aquí está la piedra angular de todo esto. Cuando creemos lo que la Biblia dice sobre nosotros, que somos pecadores, Romanos 3, 23, 4, todos han pecado, somos pecadores, ser hijos de Adán. Y cuando tomamos ese versículo por fe, que Dios me ha llamado pecador, entonces puedo creer que Cristo murió por mi pecado. Él murió en mi lugar. Pero eso aún no es suficiente, porque ¿qué espera Dios que hagamos? Reconócelo. Y lo reconocemos verbalmente. Ahora, no tienes que gritarlo a una multitud y no tienes que gritarlo a un pueblo, pero creo que incluso en la privacidad de tu propio lugar de oración o donde sea que estés conduciendo por la carretera o lavando los platos en el fregadero, cualquiera que sea el caso, tú dices verbalmente, Señor, soy un pecador, sálvame, porque creo que has hecho todo lo que se necesita hacer. Eso es lo que significa el versículo 13, porque todo aquel invoque el nombre del Señor. Y entonces, ¿cuál es la promesa otra vez? Esa persona será salva. No puedo entenderlo. No creo que puedas, pero es lo que dice el libro, que si lo invocamos seremos salvos. Sabes, siempre he dado, lo hice anoche en la clase, doy la vieja, simple, así infantil ilustración de una piscina. En una calurosa tarde de verano,
y los niños están gritando y riendo y se están divirtiendo a lo grande y hay tantas cabezas ahí que no puedes distinguir una de la otra. Pero ¿qué pasa con un salvavidas que sabe lo que está haciendo? Aunque estén conversando con los niños alrededor de su taburete y sabes cómo lo hacen, pero ¿para qué está su oído constantemente entrenado? Ese débil grito, ayuda. Y entonces, ¿qué hace ese salvavidas? Bingo. Si saben lo que están haciendo, están en ese agua y están salvando a ese niño que se está hundiendo. Está bien, ahora esta es la manera, en esa forma simple, en que imagino a Dios. Él está constantemente escuchando el débil llamado de un pecador que dice, quiero ser salvo. Y en el momento, en el segundo que Dios escucha eso, Él está ahí. Y de eso se trata la salvación. Y esto es exactamente lo que dice este versículo. Y como le dije a esta señora cuando me fui esa noche, le dije ahora, mañana, Satanás va a volver y va a sembrar dudas. Y te va a hacer decir, bueno, ¿realmente pasó algo? Y vuelves y abres tu Biblia en Romanos 10:13 y lo haces de nuevo verbalmente. Simplemente lo dices en voz alta, pero Dios, tú lo prometiste. Mira, y de eso se trata la fe. Tú prometiste. Hice lo que dijiste que debía hacer. Te llamé, creo en el Evangelio, y ahora quiero la seguridad de que lo que has dicho es verdad. Mira, he tenido no sé cuántas personas que han venido mucho después de los hechos y me han dicho, bueno, esto es lo que hice. Y diferencia. Recuerdo que una vez le dije a una de mis clases hace varios años, si tienes dudas, muchos cristianos las tienen, si tienes dudas, no pases por la vida dudando. Póstrate de rodillas alguna mañana y simplemente di, ahora Señor, si no estoy verdaderamente salvado, quiero que me salves ahora mismo. Y una vez vino una señora y me dijo, ¿sabes, Les? Cuando lo dijiste, sonreí un poco, pero dijo, lo hice. ¿Irá qué? Diferencia vino a mi vida. Y ella dice, ahora sé, sin ninguna duda que lo he llamado. Y él ha respondido, salvándome, y ya no tengo dudas. Oh, escucha, no pases por la vida preguntándote, ¿voy a lograrlo? ¿Estoy bien? La Escritura dice, haz tu llamado y elección que, claro, ¿ves? Y esa es una forma de hacerlo. Está bien, volvamos a Hechos 8 por solo unos segundos. Versículo 24. Entonces Simón dice, ora al Señor por mí. Y te puedo decir que eso no funciona. Pero luego el versículo 25. Y ellos, es decir, Pedro y Juan, cuando habían testificado y predicado la palabra del Señor, ¿a dónde fueron? ¿Regresaron a Jerusalén? Bueno, pensarías que ahora tienen el apetito abierto. Deberían haber seguido adelante, pero no lo hacen. Y no son negligentes. No son negligentes en su deber, porque como dije en el último programa, sabían que no tenían ministerio para los gentiles hasta que Israel tuviera al rey. Y entonces, ¿a dónde van? De regreso a Jerusalén. Y no hay indicios de que alguna vez fueran a un gentil. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1. Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, T4552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, T4552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.